En pantalla, observamos un circuito sencillo pero potente en acción, un detector de luz que al percibir una cantidad suficiente de iluminación activa una alarma sonora de forma completamente automática. Este tipo de sistema es muy útil en aplicaciones de seguridad, automatización y aprendizaje electrónico. Explicaré a fondo cómo funciona, por qué se comporta así y dónde puede aplicarse. Este circuito está construido con componentes comunes y de bajo costo, pero el principio detrás de su funcionamiento refleja conceptos fundamentales de la electrónica analógica. Veamos primero sus elementos principales. Una fotorresistencia o LDR que disminuye su resistencia a medida que aumenta la luz que recibe. Un amplificador operacional 741 utilizado aquí como comparador de voltaje. Un conjunto de resistencias que crean referencias fijas para la comparación. Un zumbador piezoeléctrico que genera una alerta sonora cuando es activado. Y lo más interesante, todo esto ocurre sin necesidad de microcontroladores o componentes programables. La detección de luz ocurre gracias a la combinación de la LDR y la resistencia de 1 kΩ, formando un divisor de voltaje. Este nodo intermedio entrega una señal analógica que varía dependiendo de la cantidad de luz. Cuanta más luz incide sobre la LDR, menor es su resistencia y por tanto mayor el voltaje en la entrada no inversora del amplificador operacional. Por otro lado, el voltaje de referencia que se utiliza para la comparación se obtiene mediante dos resistencias fijas, R2 y R3, ambas de 10 kΩ. Este divisor resistivo proporciona un nivel constante en la entrada inversora del operacional. Esto significa que podemos establecer un umbral de activación que no cambia con la luz. El amplificador operacional 741 actúa como un comparador. Si el voltaje en la entrada no inversora supera el de la entrada inversora, entonces la salida sube a un voltaje cercano al positivo de alimentación. Esto genera una señal de activación para el zumbador. Si no es así, la salida permanece en bajo y la alarma no suena. El zumbador piezoeléctrico está conectado a través de una resistencia de 15 kΩ que limita la corriente y protege tanto al zumbador como al amplificador operacional. Este componente convierte la señal de salida en sonido audible cada vez que se activa. En la simulación de Proteus podemos comprobar el funcionamiento. Al simular un aumento de la luz sobre la LDR, vemos cómo el voltaje aumenta y la salida del operacional conmuta, activando la alarma. Es una visualización clara y didáctica de los principios electrónicos que hemos estado utilizando. Este tipo de circuito tiene aplicaciones prácticas muy valiosas. En alarmas antirrobo puede detectar la apertura de una puerta si hay un cambio repentino en la iluminación. En sistemas domóticos puede automatizar el encendido de luces o alertas sonoras según la luz ambiental. En laboratorios o gabinetes puede indicar si ha abierto una compuerta o compartimiento que debería estar cerrado. Todo esto usando solamente componentes analógicos pasivos y activos. Este circuito es una excelente introducción a la electrónica analógica. No solo enseña cómo detectar y responder a cambios físicos como la luz, sino que también introduce el concepto de comparación de voltajes, divisores de tensión y respuesta de salida. Es ideal para quienes busquen comenzar a explorar el mundo de la electrónica funcional y accesible. Muchas gracias.